Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Scott Ritter, exoficial de inteligencia de los Marines de Estados Unidos y ex inspector de armas de la ONU. Así que sí, bienvenido de nuevo al programa. Es un placer tenerte de vuelta. Gracias por invitarme. Así que sí, Trump amenazó recientemente a Rusia y le dio un extraño ultimátum de 50 días, que Rusia, como era de esperar, desestimó. Y sí, esto incluyó el anuncio de que continuarían los envíos de armas, lo que aparentemente significa que Trump finalmente ha abandonado su mandato de paz y ha hecho de esta su propia guerra. Pero toda esta amenaza contra Rusia parece tener dos componentes. Europa tiene que comprar armas estadounidenses para luchar contra Rusia en Ucrania. Y el segundo es el esfuerzo por desvincular a Rusia de sus socios, amenazando con sanciones secundarias del 100% a cualquiera que comercie con Rusia. Me preguntaba cómo interpretas este nuevo plan de Trump. No estoy seguro de cuál es el propósito, para ser honesto, pero ¿cómo ves tú todo esto? Cuando publicó este plan por primera vez, cuando habló de él por primera vez, me sorprendió porque nunca ha habido un plan más destinado al fracaso que este. No tiene base, no tiene ninguna posibilidad, no es sostenible y no es algo que sirva, por ejemplo, como una base sobre la que luego se pueda construir. Fracasará desde el principio. Está fracasando desde el principio. Empecemos por las entregas de armas. ¿Qué armas están entregando? Quiero decir, el presidente habló de 17 baterías Patriot, una dotación completa según el presidente. No creo que haya 17 baterías. No creo que haya 5 baterías. Me sorprendería que pudieran encontrar 2 baterías para enviar ahora mismo. Los neerlandeses están hablando de enviar algo. Los alemanes están prometiendo algo para más adelante, si consiguen un reemplazo, pero no pueden conseguirlo a menos que, por ejemplo, se desvíen pedidos de Patriot suizos. Pero los pedidos de Patriot suizos no estaban programados para entregarse hasta 2026 o 2027. Así que, si los alemanes van a esperar a que se entregue el pedido pendiente, eso significa que los ucranianos no verán una batería Patriot entregada hasta 2026 o 2027. La última vez que lo comprobé, estábamos en julio de 2025. Y puede que sea un Marine tonto y las matemáticas no sean lo mío, pero puedo decirte de inmediato que julio de 2025 está muy lejos de 2026. Y también puedo decirte que anoche los rusos lanzaron 450 drones contra Ucrania. No es el número más grande. Han enviado casi el doble en algunas noches. Y están aumentando la producción, según los periódicos italianos que visitaron la planta de producción en Tartaristán. Se están produciendo 1000 drones al día. Si produces 1000 drones al día, eso significa que te estás preparando para lanzar 1000 drones al día. Y ya sabes, simplemente lo veo y me pregunto, ¿qué demonios estaba fumando Donald Trump cuando dijo esto? Y la cuestión es que no tiene ningún sentido. Es una política condenada al fracaso. Ahora, si miras el aspecto económico de esto, no se trata tanto de las sanciones contra Rusia. A Rusia le da igual. De hecho, cuando se anunció esto, aparentemente el mercado bursátil ruso aumentó su valor en un 2,7% porque los rusos prosperan bajo sanciones. Así que ahí lo tienes. Pero esto promete sanciones secundarias contra China, India, Brasil y otras naciones que están consumiendo petróleo ruso, bajo la premisa de que, si puedes impedir que compren petróleo ruso, los rusos no tendrán el dinero para seguir financiando su guerra, etc. Bueno, China ya se ha comprometido a redoblar su apoyo a Rusia, lo que significa que China sabe perfectamente que lo que está ocurriendo en Ucrania, salvo por la gracia de Dios, le ocurrirá a Taiwán si no lo detienen ahora en Ucrania. Así que este conflicto es un conflicto chino. Todos están comprometidos en asegurar que Rusia prevalezca. Y para que te hagas una idea de la postura que adoptarán los chinos si somos lo bastante tontos como para imponer estas sanciones a China,
Europa aprobó su 18º paquete de sanciones. Los chinos han respondido diciendo esto, porque al parecer, 3 empresas chinas fueron incluidas en estas sanciones. Los chinos dijeron, si realmente queréis suicidaros, adelante. Pero nosotros vamos a responder, y vamos a responder con fuerza. Os vamos a dejar fuera de combate. Reconsiderad lo que estáis haciendo. Y Europa lo hará, porque no tiene otra opción. No tiene ninguna carta en la mano aquí. Tampoco Estados Unidos tiene cartas frente a China. Si recuerdas, en abril el presidente impuso sanciones a China. No recuerdo el número, el porcentaje, no importa porque no sucedió. Tuvo que dar marcha atrás de inmediato y prorrogar las sanciones durante 90 días. Ahora, supongo que están extendidas hasta agosto. Nunca se aplicaron. Los chinos respondieron cortando todas las entregas de minerales de tierras raras y materiales magnéticos a Estados Unidos, destruyendo la base de fabricación de automóviles estadounidense, porque no se puede producir un coche sin acceso a estos minerales. No tenemos ninguna fuente alternativa. El acuerdo ucraniano sobre minerales de tierras raras está solo sobre el papel, no es real. Congo, los 3 tipos que Trump envió a negociar con el liderazgo congoleño, acabaron huyendo para salvar sus vidas. ¿Dónde más puedes conseguirlo? Myanmar, supongo, pero todo eso va a China. ¿Dónde más puedes conseguir minerales de tierras raras? Supongo que no tienes más opciones. Afganistán, los chinos también se quedaron con ese. Así que, ya sabes, los chinos nos tienen en sus manos. Y si imponemos estas sanciones, ese error que se cometió, que fue destruir la industria automovilística estadounidense, solo se rectificó recientemente, creo que en junio, cuando finalmente negociaron algún tipo de acuerdo. Los chinos podrían simplemente desconectarnos. No nos necesitan, nos desconectarán y colapsaremos. China no va a jugar a este juego. Es una tontería. Es el resultado más previsible. Brasil ha dicho, si no queréis comerciar con nosotros, nosotros no queremos comerciar con vosotros. Por lo tanto, no importa lo que hagáis. Simplemente os cortaremos. Y la India, en algún momento, la India tendrá que dejar de mantenerse al margen. Y no creo que la India vaya a sacrificar su soberanía por la locura impredecible de la administración Trump cuando forma parte de los BRICS, de la Organización de Cooperación de Shanghái, del G20. Y ya sabes, esa es la dirección de su futuro económico. Así que personalmente no creo que estas sanciones lleguen a aplicarse nunca. Creo que esto es una maniobra que quiero decir, creo que a Lindsey Graham le gustaría que se aplicaran. Quiero decir, según él, sería como abrir una caja de truenos contra Putin. Ha visto demasiados ejemplos de The Waterboy. Pero Lindsey Graham es tan irrelevante, tan poco influyente, tan inexistente. Solo proporciona cobertura política, ya sabes, porque ahora es el Senado quien pide estas sanciones. Trump ha aceptado, pero ha esperado 50 días. Entonces, ¿a qué está esperando Trump? Porque no creo que estas entregas de armas vayan a tener ningún impacto, y las sanciones tampoco tendrán ningún impacto. Creo que la clave de todo esto está en el artículo más reciente de Substack, de Seymour Hersh, donde dice que la administración Trump está moviéndose activamente para lograr que Volodymyr Zelensky sea destituido del cargo. Esto es lo único que da sentido a una pausa de 50 días. Es una oportunidad para un cambio de régimen en Ucrania, para que Zelensky sea reemplazado por otra persona. Tsai cree que será Zaluzhny, el excomandante. No creo que Zaluzhny sea un candidato cualificado. No creo que si lo eligen, sea más que un candidato muy temporal, porque los rusos no lo aceptarán. Este es un hombre que se hizo un selfie con una fotografía de Stepan Bandera de fondo, posando junto a un nazi de Azov. Así que, ya sabes, no. Creo que la dirección hacia la que nos dirigimos ahora es la eliminación del gobierno de Zelensky y la implementación de elecciones en Ucrania que estén orientadas a producir un gobierno simpático a las demandas rusas. Y a partir de esto podrás avanzar hacia un eventual alto el fuego y la finalización del conflicto.
Y creo que este es el camino que está tomando Trump. No puede decirlo porque sería una pérdida de prestigio. Pero creo que ya sabes. Dirá, aceptaremos la paz que el gobierno ucraniano acepte. Pero ahora mismo no se puede aceptar una paz que el gobierno ucraniano acepte, porque el gobierno de Zelensky no aceptará la paz. La opción es deshacerse del gobierno de Zelensky. Y creo que para eso está diseñado este parón de 50 días. Porque Trump dijo que estaba decepcionado con Putin porque no quería llegar a un acuerdo. Sin embargo, no está claro a qué acuerdo se refiere, ya que al principio de su administración aparentemente reconoció que la paz requeriría restaurar la neutralidad en Ucrania y también algunas concesiones territoriales, como dirían los rusos, para tener en cuenta los cambios en la realidad sobre el terreno. Pero Trump se refirió a un alto el fuego. Está básicamente promoviendo el mismo acuerdo que Starmer, Macron o Scholz. ¿O qué acuerdo intentan venderle a los rusos? Se trata simplemente de un alto el fuego incondicional. Mira, Trump no sabe qué acuerdo quiere porque no entiende nada sobre Ucrania. Tampoco lo entiende Hegseth, ni Rubio, ni Kellogg, ni nadie. Hay que evaluar la postura de Trump, no por los criterios que normalmente usaríamos para analizar una política, sino por cómo le afecta a él, política y personalmente. Es un narcisista, un ególatra, y sus políticas están impulsadas por su ego. Lo que busca aquí es una victoria política. Quiere que se diga que él, Donald Trump, fácil y fin de este conflicto. Quiere que se haga de una manera en que él salga como el héroe conquistador. He comes out as the conquering hero. But even Hegseth, from the start. Pero incluso Hegseth, quiero decir, desde el principio, y creo que tú y yo ya hemos tenido esta conversación antes, habla de concesiones territoriales en favor de Rusia. Bueno, espera un momento. No hay ninguna concesión que dar a Rusia. Rusia posee el territorio en cuestión. ¿Quién es Estados Unidos para concederle algo a Rusia? Rusia lo ha tomado por la fuerza. Y seguirá tomándolo por la fuerza. Rusia no busca concesiones. Rusia posee ese territorio. Pertenece a Rusia. Y Rusia matará a todo ucraniano que decida quedarse en ese territorio. Y Estados Unidos y Europa no pueden impedirlo. Eso es lo que Pete Hegseth no entiende. Eso es lo que Keith Kellogg no entiende. Eso es lo que Donald Trump no entiende. No se puede pedir a Rusia que negocie la margen derecha de Jersón, del mismo modo que no se puede pedir a Estados Unidos que negocie el sur de California. Y sé que hay algunos republicanos modernos que estarían muy contentos si se negociara el sur de California. Pero en definitiva, la integridad territorial de Estados Unidos es inamovible. Y lo mismo ocurre con la integridad territorial de la Federación Rusa. Y tal como están las cosas, Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk forman parte de la Federación Rusa. Además, Hegseth debe entender que Estados Unidos fue quien inició esta guerra, no Rusia. De hecho, fue durante el primer mandato de la administración Trump cuando se crearon las condiciones para este conflicto actual, así como los esfuerzos de la administración Trump para armar al ejército ucraniano. Si recuerdas, en 2015 empezamos a entrenar a soldados ucranianos en bases del oeste de Ucrania. Para 2016 o 2017, durante la administración Trump, estábamos hablando de entrenar a 500 ucranianos cada 55 días para enviarlos al este a matar rusos en el Donbass. Ese era nuestro propósito al hacer esto, y eso fue bajo Trump. Así que la realidad es que nosotros somos quienes causamos esta guerra. Nosotros somos quienes creamos esta guerra. No vamos a ser quienes dictemos el resultado. Quiero decir, ¿por qué iban los rusos a escucharnos? Esto es como preguntarle al incendiario cómo combatir el fuego que él mismo provocó. Al incendiario se le mete en la cárcel. América es el incendiario. Somos un incendiario geopolítico, y hemos prendido fuego a Ucrania, y los rusos son los bomberos, y van a apagar el fuego en sus propios términos.
y quieren apagar el fuego de manera que no se vuelva a encender ni reiniciar. Eso significa que tienen que abordar la causa raíz de este conflicto. Estas son cuestiones que Estados Unidos no quiere abordar, ni somos capaces de abordar, porque, hablando francamente, no lo comprendemos. No hay demasiada gente en Washington, D.C. que pueda hablar de manera eficaz, precisa y responsable sobre las complejidades de la cuestión ucraniana. Para poder hacerlo, hay que entender bien la historia, etc. Tenemos a Keith Kellogg, que no sabe nada sobre Ucrania, aparte de lo que le han contado los nacionalistas ucranianos occidentales. Tenemos a Marco Rubio, que simplemente tiñe cada pensamiento que sale de su cabeza con odio a Rusia. Y tenemos a Pete Hegseth, que sin ánimo de faltar al respeto, es más tonto que una caja de ladrillos, especialmente cuando se trata de Rusia. Así que, ya sabes, ¿quién está asesorando a nuestro presidente? Mi presidente, no tu presidente. Mi presidente, nuestro presidente. Cuando hablamos de que el mundo está rehén de la posición más poderosa del mundo, la presidencia estadounidense. Sabes, lamentablemente, para Ucrania, para Europa, para el mundo, debido a la incompetencia de Estados Unidos, creo que vas a ver que este conflicto continuará hasta que Rusia destruya físicamente a Ucrania y hasta que Europa se destruya físicamente a sí misma. Bueno, parece que ahora vemos que los rusos están ganando. Y si estamos viendo esto, significa que dado que Rusia considera esto una amenaza existencial, no van a poder hacer ninguna concesión en los temas clave. Así que un problema fundamental ha sido, creo, la falta de disposición de Zelensky a hacer concesiones significativas. Por esta razón, los rusos llegaron a la conclusión, creo que hace ya bastante tiempo, de que no sería posible alcanzar un acuerdo de paz con Zelensky en el poder. Con estos nuevos informes, ¿cree que Estados Unidos, o al menos la administración Trump, llega a la misma conclusión de que simplemente no es posible con Zelensky? ¿O la idea de reemplazar a Zelensky tiene más que ver con que está perdiendo mucho apoyo entre su propia gente, no solo entre el público, sino también con algunas fisuras que están surgiendo entre las élites políticas? En otras palabras, este cambio de régimen, quitar a Zelensky, ¿tiene como objetivo buscar la paz o simplemente renovar o restaurar alguna parte del gobierno ucraniano? Bueno, ya sabes, el problema ruso es más profundo que solo Zelensky. Lo que dicen es que cualquier solución, cualquier acuerdo, tiene que ser firmado por una autoridad legítima. Y Zelensky no es esa autoridad legítima. Así que el único problema que plantea Zelensky es su eliminación. Una vez que lo eliminas, puedes reemplazarlo por una autoridad legítima. Pero la autoridad legítima, todo lo que puede hacer es firmar un acuerdo dictado por Rusia. La autoridad legítima no va a tener, si quitas a Zelensky y lo reemplazas por otra persona, esa persona no va a poder llegar y decir, bueno, no me llamo Zelensky. Por lo tanto, debes darnos esto, aquello y lo otro. Ucrania no obtiene nada. Ucrania ha perdido esta guerra. Europa no obtiene nada. No se harán concesiones. Deshacerse de Zelensky abre la puerta a la creación de un gobierno capaz de aceptar legalmente los términos de rendición dictados por Rusia. Eso es todo. Y por esa razón, no presto demasiada atención al desmoronamiento del gobierno ucraniano desde el punto de vista de, oh, eso muestra disidencia, gente liberándose, queriendo esto, queriendo paz. Nadie en el gobierno ucraniano quiere la paz. Quieren la continuación de la corrupción que les ha permitido comprar coches deportivos, mansiones, etc., y trasladar recursos al extranjero. Observa cómo todos huyen rápidamente cuando el muro se derrumba. No quedará ningún funcionario ucraniano de los que están allí ahora para afrontar las consecuencias. Habrán desaparecido. Y esta es la resistencia que estás viendo ahora mismo por culpa de Zelensky. La élite ucraniana, tanto política como económica, dice que él les está costando el acceso a aquello que les enriquecía.
es decir, los recursos que llegan de Occidente. Y por eso no les gusta Zelensky, no por su actitud ni por nada parecido. Es simplemente un análisis basado en los resultados. Podemos seguir enriqueciéndonos con los fondos que recibimos. ¿Puede Zelensky salir a sacudir la hucha y conseguir que la gente ponga dinero en ella para que luego podamos robarlo y enriquecernos? ¿O se está acabando el dinero? Por lo tanto, necesitamos a alguien nuevo, un Zaluzhny, que entre en escena. Desde su perspectiva, Zaluzhny sería el favorito de Occidente y el dinero se triplicaría, porque ahora Occidente diría, Dios mío, Zaluzhny, él es el hombre. Pero a los rusos no les importa. No van a decir, bueno, como ahora Occidente apoya a Zaluzhny, tenemos que ceder. Los rusos simplemente continuarán la guerra hasta que Zaluzhny también se vaya. Todo el gobierno ucraniano es corrupto, y Rusia no va a tratar con ninguno de ellos. No formarán parte de una Ucrania posterior al conflicto, porque si hablamos de la causa raíz de este conflicto, la élite gobernante ucraniana es la causa principal. No se les permitirá quedarse, no se les permitirá permanecer. Puede que ni siquiera se les permita residir. Puede que sean arrestados, enviados a campos, juzgados o forzados a huir. Pero no formarán parte de ninguna Ucrania posterior. Cuanto más escucho a los rusos, cuanto más observo cómo los rusos se están organizando ahora mismo para intentar, ya sabes, hay un libro interesante. Es una obra de ficción, pero se llama Armagedón, escrito por Leon Uris. Y es un libro sobre la crisis de Berlín al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero la forma en que comienza el libro es hablando sobre los problemas del gobierno militar y cómo Estados Unidos tuvo que prepararse para un gobierno militar en la Alemania de posguerra. Nos estábamos preparando para un gobierno militar a mitad de la guerra, y creo que los rusos están en esa etapa ahora mismo. Aunque no han derrotado a los ucranianos ni eliminado su gobierno, los rusos se están preparando para una realidad posterior al conflicto y tendrán un gobierno listo para intervenir. Eso es para lo que el mundo debe empezar a prepararse. La inevitabilidad de que Rusia dicte cómo será el futuro de Ucrania, de arriba a abajo. ¿Cuál crees que es el papel de los europeos en todo esto? Porque de nuevo, parte del acuerdo de Trump era que Estados Unidos vendería armas a los europeos, y luego se permitiría que los europeos donaran estas armas a Ucrania para luchar contra Rusia. Pero los europeos parecen algo divididos. Los italianos, y creo que los franceses también, están demasiado interesados en gastar dinero que realmente no tienen. Quiero decir, ambos están a punto de quebrar, en armas. Pero Alemania y el Reino Unido parecen todavía, en cierta medida, entusiastas de la guerra. De hecho, Politico publicó recientemente un artículo en el que Merz y Starmer se reunieron y al parecer encontraron un punto en común en la guerra, que parece ser lo único que les funciona. Ahora bien, los británicos no son realmente una gran sorpresa. Siempre tienden a posicionarse como la fuerza más antirrusa, creo que en parte para presentarse como un socio importante y fiable de Estados Unidos en Europa. Pero en el caso de los alemanes, esto es algo muy diferente de lo que vimos hace solo unos años. ¿Crees que irían más allá si ahora ven que Ucrania empieza a colapsar? ¿Gastarían dinero que no tienen en estas armas, que Estados Unidos tampoco tiene, o Grumenter, Endraun, Smalls, y Iles? No puedes entrar en una guerra a menos que seas capaz de entrar en una guerra. Como he dicho, Alemania no puede desplegar 4.000 soldados en Lituania para poner en marcha su brigada lituana de la OTAN. ¿Cómo esperamos que de repente formen el 4 ejército Panzer, el 3 ejército Panzer, el 6 ejército, el 9 ejército, el 8 ejército? Ya sabes, para replicar las fuerzas del Tercer Reich. No tienen los recursos para hacerlo. Tienes, ya sabes, a Merz y su lengua, pero ¿con qué está respaldado? Incluso Rheinmetall, ya sabes, el complejo militar industrial. ¿Cuántos tanques pueden producir?
¿De dónde sacarán el acero? ¿De dónde sacarán el dinero? Alemania está en bancarrota. money. Germany is bankrupt. They don't have No tienen un ejército. I mean, Audi simplemente, quiero decir, es un vídeo fascinante, pero no están vendiendo coches. Así que tuvieron que destruir coches que produjeron porque no pueden venderlos. Pero ya sabes, ahora mismo no hay una economía funcional en Alemania. Es una economía en colapso. Y tienes una situación en la que Europa está empezando a decir que para liberar fondos para este gasto militar irresponsable, tenemos que empezar a recortar programas sociales y, ya sabes, tocar las cosas que hicieron de Europa un gran lugar para vivir. Ya sabes, la idea de los franceses y su semana laboral de 4 días. Quiero decir, ¿quién no querría una semana laboral de 4 días? Los alemanes y sus vacaciones pagadas, quiero decir, eran la envidia del mundo. Ahora eso está desapareciendo. La sanidad está desapareciendo. La educación, todo está desapareciendo. Europa se está hundiendo en un estatus de tercer mundo por culpa de la locura de estos belicistas que intentan reescribir la historia. Quiero decir, si oigo a Merz una vez más decir, no cometeremos el mismo error. Bueno, ¿qué error cometiste, Merz? Porque él habla de, esta vez lo haremos bien. ¿Hacer qué bien? ¿Invadir Rusia de la manera correcta? ¿No cometer el mismo error? Eso significa que quieres hacer algo que ya hiciste. Y la implicación es que básicamente quieres repetir lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Por favor, repítelo, porque me encantaría ese resultado. Entonces tendremos tanques T-90 en los pedestales frente al Reichstag, en lugar de T-34-85. Estos son dos de los líderes más increíblemente irresponsables que Europa haya tenido jamás. Quiero decir, no sé por qué. Y para ser sincero, sé que no eres tú, pero los noruegos, vosotros tenéis vuestra propia historia de Quislings. Y sabéis lo que fue vivir bajo la ocupación nazi. Entendéis la irresponsabilidad de aquellos noruegos que se pusieron del lado de la Alemania nazi y lucharon junto a ella. Y espero que vuestra sociedad siga odiándolos y despreciándolos. No puedo imaginar a nadie en Noruega diciendo, oh, echamos de menos los viejos tiempos de Quisling. Y sin embargo, eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en Alemania. ¿Dónde están las voces noruegas para decir no? No. ¿Dónde están las voces europeas? ¿Dónde están las voces holandesas? ¿Dónde están las voces belgas? ¿Dónde están las voces francesas? ¿Dónde está toda Europa que fue ocupada por el Tercer Reich? ¿Por qué creen que una Alemania expansionista simplemente volvería su mirada hacia el este? ¿Dónde están los polacos? Porque para llegar a Rusia hay que pasar por Polonia. Y sin embargo, de esto es de lo que habla Merz, literalmente habla de ello. ¿Cómo consigues que esos tanquistas alemanes que dicen que quieren disparar a matar a los rusos? No, no lo haréis, chicos. Los rusos os matarán. Ya lo hicieron antes. No sé por qué los alemanes lo han olvidado. Y la Bundeswehr no es la Wehrmacht. La Bundeswehr está llena de hombres gordos que beben cerveza y comen schnitzel, que no saben luchar y que nunca han hecho ejercicio en su vida. Si fueran a la guerra contra los asesinos endurecidos que actualmente forman parte del ejército ruso, serían masacrados en una semana. Esto es una fantasía. Me enfada porque no puedo creer que estemos aquí, en esta época, viendo cómo sucede de nuevo, viendo a los alemanes intentar convertirse en el Cuarto Reich. Y nadie dice nada. El silencio del mundo mientras esto ocurre, excepto los rusos, pero al parecer, los rusos no pueden decir nada porque son malvados y malos. La buena noticia es que no creo que Merz vaya a durar el año. Creo que la economía alemana está en tal estado que se enfrentará a una moción de censura. Habrá elecciones y lo echarán de inmediato. Y creo que a Starmer le va a pasar lo mismo. Es uno de los líderes más impopulares de Inglaterra, y a medida que siga diciendo estas locuras, será rechazado. Y la otra buena noticia es que, aunque el colapso económico de Europa es trágico para los europeos, quizás sea bueno para el mundo. Porque no sé cuántas veces más los británicos tendrán que pasar por este ciclo de elecciones hasta que se den cuenta de que su disuasión nuclear
es inasumible. Until they realize that their nuclear deterrence is unaffordable. And maybe we can get the British nuclear Y tal vez podamos ocuparnos del elemento disuasorio nuclear británico, donde simplemente se autodesmovilizan porque no pueden permitirse sus nuevos submarinos y sus misiles Trident y todo eso. Y mira a los franceses con su colapso económico. ¿No sería estupendo si los franceses también llegaran a la conclusión de que no pueden permitirse estos submarinos? Y ahora empezamos a contemplar el potencial de una verdadera no proliferación nuclear. Porque si eliminas los elementos disuasorios nucleares independientes de Francia y Reino Unido, y la única razón por la que menciono esto es porque acaban de firmar la declaración de Northwood, donde Francia e Inglaterra se unieron y dijeron, no, nuestro paraguas nuclear va a cubrir a toda Europa. our nuclear umbrella is going to cover all of Europe. No, it shouldn't cover Europe because you're not. No debería cubrir Europa porque no sois lo suficientemente responsables. Vosotros dos, idiotas, estáis hablando de enviar fuerzas convencionales a Ucrania para luchar contra los rusos y desencadenar una guerra que inevitablemente llevará a un intercambio nuclear. No se puede confiar en que Reino Unido y Francia tengan armas nucleares. Así que el colapso de Europa podría llevar a un desarme unilateral, y eso libera a Estados Unidos y Rusia para negociar de forma responsable. Porque en la historia de nuestras negociaciones sobre control de armas, siempre nos ha obstaculizado la disuasión nuclear de la OTAN, y el hecho de que nos negamos a poner los arsenales nucleares británicos y franceses sobre la mesa cuando hablamos de cifras. Nuclear arsenals on the table when talking about numbers. Yeah, but no, Europe. What you said? What about Europe? Your question was. Pero no, Europa. Tú dijiste Europa. Tu pregunta fue Europa. Europa no importa. Europa no cuenta. Europa no es nada. Un absoluto cero a la izquierda. Europa va a pudrirse. Europa se está derrumbando. Europa pasará por una agitación política. Y ya sabes, los rusos se sentarán y dirán, no queríamos esto. Rusia no quiere eso. ¿Por qué querría Rusia inestabilidad en sus fronteras occidentales? Lo que Rusia quería era estabilidad. Lo que Rusia quería eran socios comerciales responsables. Lo que Rusia quería era, ya sabes, coexistencia pacífica. Pero eso no es lo que Europa ha ofrecido. Eso no es lo que Europa está ofreciendo. Y Europa, tal y como está configurada actualmente, nunca ofrecerá eso. Porque Europa, tal y como está configurada actualmente, solo puede sobrevivir creando el espectro de una amenaza rusa que no existe. Acabamos de ver al recién nombrado comandante de las fuerzas europeas, el general Christopher Donahue, en una conferencia sobre guerra terrestre en Wiesbaden, hablar sobre la rapidez con la que las fuerzas de la OTAN podrían tomar Kaliningrado. Las fuerzas de la OTAN no llegarán ni a 1 kilómetro dentro de Kaliningrado antes de que estallen armas nucleares por toda la OTAN. Lo que parece no entender es que Kaliningrado no existe de forma aislada. Está integrado en las defensas de la Federación Rusa. Y la última vez que consulté la Constitución rusa, Kaliningrado se considera una parte constitucional de la Federación Rusa. Y si la OTAN la invadiera, estarían creando una amenaza existencial para la integridad física de la Federación Rusa. La OTAN y Europa desaparecerían de la faz de la Tierra en un holocausto nuclear. Eso es lo que Christopher Donahue no entiende. Al parecer, nadie en Europa lo entiende tampoco. Europa necesita madurar, despertar o simplemente morir de una vez. Que se vayan. Personalmente, estoy cansado de Europa, harto de Europa. Imagino que los rusos también lo están. Y Estados Unidos acabará harto de Europa porque no aportáis nada. Ni una maldita cosa. No aportas una economía funcional. No aportas orgullo nacional. Dios mío, los alemanes, estamos aquí sentados hablando de los alemanes como si el Cuarto Reich fuera algo que está por venir. Y aún así no son capaces de mirarnos a la cara y decir, debería daros vergüenza. Quiero decir, no sé si viste la conversación de Tucker Carlson con Bild. Los alemanes deberían, una vez más, simplemente rendirse y desaparecer. Son una vergüenza. La total falta de... Presumen de ser duros contra Rusia, pero cuando llega el momento de la verdad, son el grupo más sumiso de beta cucks que he conocido en mi vida. Y pido disculpas por meter esa idea en esta conversación,
Pero eso define bastante bien a Alemania y a gran parte de Europa hoy en día. That pretty much defines Germany and much of Europe today. Well, it's remarkable how quickly Europe became Bueno, es sorprendente lo rápido que Europa se ha vuelto tan insignificante política, económica y militarmente. Y creo que este es un gran temor en Europa, que Estados Unidos se marche, y entonces, sí, entonces la relevancia de Europa desaparecerá con ello. Y cuando hablabas hace un momento, pensé en J.D. Vance cuando les dijo a los europeos, no necesitamos vasallos, necesitamos aliados. Es un poco triste cuando tus amos en Washington tienen que decirte que dejes de ser un vasallo, pero es una triste decadencia. Mi principal preocupación es que, durante todo este tiempo en los últimos años, se podía ver que la división militar de Europa conduciría a la irrelevancia, que llevaría al declive económico. Y sin embargo, las personas que siguieron este camino prácticamente monopolizaron el patriotismo, diciendo que si te importa nuestro país, este es el camino que debes tomar. Y sí, como he dicho, ahora mira a Alemania de nuevo, con una economía en declive. Ahora hay debates abiertos sobre prohibir al principal partido de la oposición, apoyando el genocidio en Gaza. Y la única política exterior que parece haber ahora es la guerra contra Rusia, que como has señalado, no creo que los demás europeos respondan favorablemente si este ejército alemán llega a ponerse en marcha. Sabes, la ironía es que, si retrocedes y miras a Alemania en los años 30, durante la República de Weimar y en la transición, podían poner a hombres alemanes fuertes en el campo a hacer calistenia. Y los mirabas y pensabas, eso sí que es material militar. Esos chicos están en forma. ¿Cuántos alemanes hoy en día llevan la bandera de su país en el hombro con orgullo? ¿Cuántos alemanes van por ahí diciendo, soy alemán, esa bandera es mi símbolo nacional, moriré por esa bandera? ¿O es que los alemanes han caído en esta podredumbre europea, donde forman parte de una continuidad europea mayor, y les da vergüenza definirse como alemanes? Y creo que ese es un problema que afecta a gran parte de Europa ahora mismo. Han comprado todo esto de la Unión Europea, que no representa nada, y han olvidado quiénes son. Y, en última instancia, para tener un ejército viable, tienes que contar con un grupo de hombres jóvenes físicamente aptos, y quiero volver a enfatizar eso, físicamente aptos, que estén dispuestos a morir por su país. No reclutas. Todo el mundo habla de cómo van a usar la conscripción para aumentar su ejército. La conscripción en una guerra moderna es una receta para el desastre. En primer lugar, los reclutas nunca serán capaces de manejar eficazmente el equipamiento moderno de la guerra. En segundo lugar, su motivación, son reclutados. Eso significa que no querían unirse al ejército desde el principio. Y Europa no tiene esto. Por eso los ejércitos se están reduciendo. Nadie quiere alistarse. Y es caro mantener una fuerza totalmente voluntaria. Esa es una de las razones por las que dejé de preocuparme por Alemania hace mucho tiempo. Estoy enfadado. Estoy furioso. Pero no temo que Alemania movilice una nueva Wehrmacht, porque no creo que Alemania tenga suficientes hombres. Apenas pueden ofrecer incentivos económicos suficientes para conseguir que haya suficientes voluntarios para servir en la brigada lituana, porque, constitucionalmente, Alemania no puede desplegar fuerzas de reclutas fuera de Alemania en contra de su voluntad. Así que no se puede, no es como en Estados Unidos, donde te alistas en el ejército y te dicen, bueno, te mandamos a Afganistán. No puedes hacer eso. En Alemania tienes que ser voluntario. Y apenas logran reunir los suficientes. Ni siquiera han conseguido todavía los suficientes para esta brigada lituana. Entonces, ¿cómo demonios creen que van a motivar a 500.000 chicos alemanes para que se unan al ejército? ¿Y existen realmente 500.000 chicos alemanes en buena forma física? Me refiero a personas que se levantan por la mañana, hacen deporte, pueden cargar 40 kilos a la espalda, caminar 40 kilómetros, ya sabes, y funcionar. Las sociedades modernas ya no producen guerreros, producimos personas atadas a una silla,
que tienen mala circulación porque pasan todo el día en un escritorio jugando a videojuegos. Los metes en un gimnasio y no pueden ni levantar la barra, mucho menos cargar 55 kilos a la espalda y ponerse en marcha. Este es el triste hecho al que se enfrenta Europa y también Estados Unidos. Quiero decir, nosotros tenemos nuestros propios problemas de obesidad. Cuando observamos nuestra población no es capaz de producir guerreros en número suficiente en este momento. Y eso es un problema para una fuerza totalmente voluntaria del tamaño de la de Estados Unidos, porque hemos tenido que hacer tantas concesiones para cumplir los objetivos de reclutamiento, que ahora, cuando miras una formación militar estadounidense en la explanada de desfile, o ya sabes, haciendo ejercicio, es una broma. Es como ir a un campamento para perder peso. Un montón de personas con sobrepeso, intentando desesperadamente ponerse en forma. Solo el cuerpo de marines y unas pocas unidades del ejército mantienen la capacidad física de combate necesaria. El ejército europeo hoy en día no tiene esa forma física, esa capacidad. La guerra es algo más que tecnología. La guerra, al final del día, y lo vemos en Ucrania, se reduce a hombres endurecidos sobre el terreno, dispuestos a comer barro, a respirar pólvora y a clavar una bayoneta en la garganta del enemigo. Y a menos que seas capaz de desenvolverte en ese entorno, vas a perder la próxima guerra. Y Europa, ahora mismo, no puede. Colectivamente, los ejércitos europeos no están preparados en absoluto para librar un conflicto de alta intensidad, como el que se está combatiendo hoy en Ucrania. Y creo que tienes razón al decir que esta guerra no solo destruirá Ucrania, creo que destruirá Europa, al menos en su forma actual. Pero pienso que las futuras generaciones mirarán atrás, a 2014 y los años posteriores, y verán la insensatez de continuar con esto, incluso cuando las consecuencias ya eran conocidas y seguíamos mirando hacia otro lado. En fin, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que puedas volver pronto. Vale, muchas gracias. Que tengas un buen día.